Y bien, estamos ya con la senadora Luz Ebensperger. Senadora, ¿qué tal? Bienvenida a Iquique al Día. Qué bueno poder estar conversando con ustedes, Karim, contigo, con Reinaldo y con todos los televidentes de Iquique al Día. Así que muy contenta de poder tener esta oportunidad. Sí, senadora, bueno, partamos por el principio. ¿Cómo evalúa usted, digamos, la gestión que se ha realizado en la región respecto, digamos, de la pandemia? Sabemos, cierto, que en un principio hubo un clamor de todas las autoridades para que se instalara la cuarentena en la región, se demoró un poco, después tuvimos una situación relativamente controlada y después se anduvo, digamos, disparando las cifras durante varias semanas y ahora estamos un día bien, un día más o menos nomás. ¿Cómo evalúa usted el trabajo que se ha hecho acá? Yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas. Partir, ¿no es cierto?, señalando que nadie tiene una receta mágica para enfrentar una crisis como esta, una tan grave crisis como esta, no solamente sanitaria, sino que económica, y que la crisis económica nos va a acompañar mucho más allá de la crisis sanitaria. Desde el punto de vista sanitario, yo creo que lo bueno a rescatar es la gran labor que se ha hecho por las autoridades regionales, sobre todo en materia de salud, el fortalecimiento que ha tenido el hospital regional, ¿no es cierto? Partimos teniendo 11 camas críticas, hoy día somos capaces de llegar cerca a las 80, y lo bueno además es que eso va a quedar una fortaleza de post-pandemia. Creo que también es importante rescatar, ¿no es cierto?, el otro día en una de las comisiones de salud en que se nos hizo una presentación de toda la situación en todos los aspectos de todas y cada una de las regiones, veíamos también que los índices de letalidad, Tarapacá es la penúltima región con menor índice, ¿no es cierto? Y supera la primera, que es O'Higgins, que tiene un 3,7% de letalidad, versus Tarapacá, que no recuerdo bien, era un 1,6%. Sí. Esas cosas, finalmente, ¿no es cierto? Yo sé que una muerte es lamentable, pero cuando estamos enfrentando una crisis tan grave como esta, el hecho de estar dentro de las regiones con menor índice de letalidad indica finalmente que particularmente las autoridades y en especial las de salud han hecho un gran trabajo. Creo que se han tomado todas las medidas había y por haber en temas sanitarios. Quisiera también destacar, ¿no es cierto?, en materia económica, no solamente las medidas a nivel nacional, sino que el vuelco que el Consejo Regional y el Gobierno Regional le dio al presupuesto regional, y ya han invertido gran cantidad de recursos, tanto en temas sanitarios para fortalecer el hospital, en residencias sanitarias, y también en temas económicos para vía Corfo y Cercotec entregar subsidios. Creo que eso a grandes rasgos, ¿no es cierto?, es lo más descatable. La crítica, senadora, digamos, de la mayoría o mucha gente es que, entre comillas, ha habido mucha mano blanda respecto, digamos, de cómo se ha controlado el desplazamiento de las personas, el flujo de los vehículos, la gente en el centro, en el terminal agropecuario. Entonces, la gente dice, bueno, están los militares, están los carabineros, están las autoridades, pero la gente sigue haciendo la misma rutina de siempre, y eso evidentemente, ¿cierto?, es un tremendo riesgo de contagio. Comparto absolutamente contigo, y es a lo que iba ahora. ¿Cuáles son los puntos negros desde mi humilde punto de vista, ¿no es cierto?, entendiendo que nadie tiene la receta infalible? Creo que puntos negros yo rescataría 2 o 3. Primero, creo que fue una gran equivocación del gobierno enviar a cuarentenar a Tarapacá sin exámenes previos a más de o a casi 700 bolivianos. Eso es una medida de un descriterio que criticamos todos fuerte y duramente, y creo que el gobierno recogió el guante, reconoció el error, porque no mandó. Eran 4.000 los bolivianos de todo el país que inicialmente se iban a mandar. Segundo, creo que también ha faltado responsabilidad de la gente, de aquella que puede quedarse en la casa, ¿no es cierto?, que no obligadamente tiene que salir a trabajar, de respetar las medidas sanitarias. Pero creo que el tercer punto negro, y desde mi punto de vista el más importante, es la falta de fiscalización. Tarapacá debe ser una de las regiones que tiene más contingente militar. Y yo, si bien estoy en Santiago, la última vez que fui fue en mayo, justo antes que partiera la cuarentena, cuando no había cuarentena, viajaba todos los fines de semana,
Ahora no he podido por la cuarentena tanto en Santiago como en Iquique, pero uno ve, a mí la gente me escribe, me manda fotos y es pan de todos los días, ¿no es cierto?, que vemos gran desplazamiento de vehículos, mucha gente en las calles, en el centro. Creo que se han dictado las medidas, la restricción vehicular, el cierre del centro, pero si nadie lo fiscaliza no tiene mayor efecto. Yo quisiera, y me atrevo casi a preguntarle al general Paiva, ¿no es cierto?, ¿cuántos de los miles de militares que tiene la región de Tarapacá están en la calle? Y puede ser un número grande, pero no se ven. Reinaldo, todos los fines de semana, nosotros particularmente en Iquique, estamos acostumbrados que se cierran la avenida o calles para una corrida, algo que le pone, en tiempos normales, obstáculo a la gente para desplazarse. Y hoy día tenemos que ponerle los obstáculos. Sí, está pasando lo mismo en La Tirana, disculpe que la interrumpa, está pasando lo mismo, hay mucha gente y uno dice, bueno, esto era evidente, era obvio que la gente se iba a desplazar a La Tirana. Entonces se esperó hasta hoy, entiendo, ¿cierto?, que recién se hizo el cordón sanitario, pero ya hay más de 5.000 personas, ¿cierto?, que fueron a sus casas y que están ahí y bueno, ayer el intendente, ¿cierto?, señaló que la iban a devolver, digamos, pero se espera que efectivamente lo hagan. Pero ese es un ejemplo claro, y que también te lo iba a señalar, es un ejemplo claro de la falta de fiscalización. Recién, tarde, se están instaurando los cordones sanitarios, cuando nosotros todos sabemos que a La Tirana la gente va un mes, se va mucho antes del 16 de julio. Sobre todo, todos, era lógico que iban a poner estos cordones sanitarios, por lo tanto la gente se apuró a ir. Ahora, si uno piensa que Pozo Almonte está en cuarentena también hace un par de semanas, y ya hay mucha gente en Pica, ya hay mucha gente en La Tirana, ya hay mucha gente en La Guayca, ¿cómo pasó esa gente si hay una cuarentena en Pozo? Es decir, no hay fiscalización. Entonces, yo lo que estoy haciendo es una crítica absolutamente constructiva. Yo espero que el general Paiva no lo entienda en mala onda, es lo que uno puede aportar y ve con la mejor de las intenciones desde fuera. Lo que mucha gente en La Tirana, por Dios, que nos va a perjudicar, va a hacer que esta leve baja, que un día subimos, otro día bajamos, pero tenemos una disminución. Yo hablo habitualmente con el doctor Romero en el hospital y me dice que también ha disminuido, ¿no es cierto?, los casos más críticos, ya hay menos. Entonces, no podemos arriesgarnos a que por una falta de fiscalización, con lo que todos sabemos que estamos en la región, pasa en el mes de julio, en La Tirana, en La Guayca y en Pica, que se llena, ¿cómo no fiscalizamos adecuadamente? ¿Cómo nos damos un lujo de arriesgarnos a que suba mucha gente? Entonces, de alguna manera, eso es falta de fiscalización. De alguna manera, siempre lo he dicho y en muchas ocasiones, no solamente los chilenos, los ciudadanos de este país tenemos que estar esperando una fiscalización, muchas veces también tenemos que tener una conciencia propia. Por lo tanto, me parece que en esta situación también influye mucho que la gente va a hacer negocios a La Tirana. Supongo que muchos van por eso, por ventas, por arriendo de casa, venta de comida, etcétera, etcétera. Y agarrándome un poco de este tema, ¿cómo evalúa, senadora, todas estas medidas económicas que se han lanzado para poder mantenernos en cuarentena y de alguna forma tranquilos? Porque estar en cuarentena es la solución, pero si no tenemos comida o nos cortan la luz o lo que sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo evalúa todas las medidas que el gobierno ha lanzado? Yo quiero partir por señalar que esta crisis sanitaria y económica es tan grande que va mucho más allá del paraguas del Estado, ¿no es cierto? El Estado yo lo veo como un paraguas, debajo del cual debe tender de cubrir este paraguas de esta tempestad, de esta lluvia tan fuerte, a la mayor cantidad de chilenos. Creo que el gobierno ha hecho esfuerzo notable en el primer plan económico, en que comprometió y ha estado entregando más de 17.000 millones de dólares en beneficios. Luego, virtud del acuerdo de hace un par de semanas, se estableció un nuevo marco fiscal que se suma a estos 17.000 millones de dólares en 12.000 millones de dólares nuevos. Ajá. Y se han ido aprobando distintos proyectos que en términos generales, como la ley de protección al empleo, como el que se pueda la gente, ¿no es cierto?, acoger al subsidio de cesantía, a la diferencia de los sueldos, a que los empleadores sigan teniendo que pagar las imposiciones de salud y previsión,
pero pueda no pagar el sueldo y el trabajador lo pueda recuperar por acá, más el ingreso familiar de emergencia, tanto el llamado independiente, está todo. Cero, en fin, creo que han habido buenas medidas. Creo que lo último que hizo el presidente, ¿no es cierto?, hace un par de días fue anunciar un paquete de medidas para la clase media, que yo creo que llegó un poco tarde y es insuficiente. Porque ha recibido muchas críticas, senadora, digamos, este plan de ayuda a la clase media, porque en el fondo dicen que mayor endeudamiento, que en el fondo a la gente se le está prestando plata, digamos, a una cierta comunidad que está bastante endeudada, a más de un 75% de la gente tiene deudas de distinto tipo, de consumo, hipotecarios, en fin. Y este plan está pensado en seguir aumentando la deuda, digamos. ¿Qué le parece a usted esa crítica? Yo creo que tiene parte de verdad. Nosotros mismos, mi partido también la ha hecho, ¿no es cierto? Yo creo que preocuparse de la clase media y que el presidente haya dado esa señal, aunque tarde, es un primer paso. Pero si vamos a las medidas, ¿no es cierto? La primera fue créditos blandos, hasta por un monto máximo de 2.600.000 pesos, entregados en 4 cuotas, que no pueden ser superiores a 650.000, si mal no recuerdo, que las va a entregar la tesorería, hay que cumplir ciertos requisitos, no haber sido beneficiario de otros beneficios, en fin. Pero como tú dices, un crédito, es volverse a endeudar. Tenemos que pensar que clase media son las personas que viven el día con lo que ganan. Es decir, reciben su sueldo y lo pagan íntegramente, no reciben ni le piden nada al Estado, pero hasta el último peso que gana lo pagan en mantenerse ellos y su familia. Hoy día, frente a esta pandemia, sus ingresos han bajado considerablemente, porque fue emprendedor, porque le rebajaron el sueldo, en fin. A ver, senadora. Ya no está pudiendo pagar todos sus gastos. Y la primera medida del presidente es un crédito de 4 meses, que te puede ayudar, pero efectivamente en algún minuto lo vas a tener que pagar. ¿Qué nos hubiera gustado a nosotros y qué fue lo que le propusimos al presidente? Fue, además de este crédito, la creación de un ingreso familiar de emergencia para la clase media. Es decir, un subsidio, una transferencia directa que no tenga que devolver el día de mañana. Porque si tú endeudas a la clase media, evidentemente que no la va a poder pagar, por lo que dijimos en un comienzo. Lo que ellos ganan, lo pagan íntegramente en el colegio de sus niños, en la universidad, en el arriendo, en comprar sus remedios, en transporte, en comida, etcétera. Por lo tanto, no le va a pagar. Dígame. ¿Usted se refiere a un ingreso familiar de emergencia para clase media? Para clase media. No relacionado con el IFE 2.0 que acaba de salir. El IFE 2.0 ayuda a gente vulnerable, aumentó, es casi el 80%, es una cantidad, casi 2 millones de familias van a ser beneficiadas, pero la clase media está fuera de ese ingreso familiar de emergencia 2.0. Lo que nosotros proponemos es un ingreso familiar de emergencia para la clase media, similar a... Dígame. Yo quisiera hacer una aclaración, no solamente a usted, senadora, a ti, Reinaldo, y a la gente que nos ve por televisión, pero eso de endeudarse por un crédito blando a través de lo que es la ley de protección al independiente y lo que es este plan nuevo que acaban de sacar para la clase media, no es tan así. Claramente se dijo que si la persona en los 3 o 4 años más que tiene que devolver esa plata no tiene, el gobierno se va a hacer cargo a través de un subsidio. Además, tomemos en cuenta que tampoco nos están dando $1 millón, nos están dando 650.000 pesos. Si tú bajas el 30% de tus ingresos a través de boletas, te van a dar hasta el 70% de eso. Y si tú de acá a 2 años más que vas a comenzar a devolverlo, no tienes el dinero, el gobierno también te lo va a subsidiar. Entonces tampoco seamos de alguna manera un poco ciegos respecto a que sí, nos están endeudando, pero es una deuda que finalmente el gobierno te va a terminar pagando. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A veces... Reinaldo, yo partí diciendo que el paraguas del Estado no da para todo. Y partí valorando las medidas del Estado. Pero creo que ha sido tardío y no suficiente las medidas entregadas a la clase media. Porque la clase media también tendría que tener un subsidio, pero saberlo hoy día. Porque hay mucha gente que va a seguir pasando pellejerías porque no se va a atrever a pedir el crédito, porque sabe que no lo va a pagar. Tú tienes que partir de la premisa que yo creo que los deudores más responsables en nuestro país
es la clase media. La clase media lo que pide y lo que debe lo paga puntualmente. Entonces hoy día, si tú no le explicas bien a la gente, muchas de ellas que está hoy día pasándolo mal, no se va a atrever a pedir ese crédito porque sabe que el día de mañana no lo va a pagar. No tiene claro que es un subsidio, no está claro el reglamento, ni las autoridades lo han dejado claramente en qué condiciones va a entregar ese subsidio. Ahí sí claramente es una crítica a la parte comunicacional del gobierno. Nunca la explicación es tan fácil y tan correcta. Y a la letra chica, yo creo que es importante que todas estas medidas, partamos antes, efectivamente yo lo reconozco y yo también soy parte de esa crítica, me incluye a mí, ¿no es cierto? Yo creo que el sector político que yo represento siempre ha tenido problemas comunicacionales, nos hemos dedicado a trabajar y muchas veces no sabemos llegar a la gente con la comunicación de decirle qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, por qué creemos que es lo mejor para la ciudadanía. Sin duda que sí, pero también es importante en crisis como esta que la información sea clara, que lo que se transmite sea lo que es, que no haya una letra chica detrás. Recién venimos conociendo las medidas anunciadas por el presidente, falta ahora la bajada a los ministerios respectivos para que nos digan claramente cómo se van a ejecutar, en qué tiempo y cuáles son las condiciones, a quién beneficia, cuándo ese crédito se convierte en subsidio, cuáles son los requisitos para que se convierta en subsidio, en fin. Vuelvo a decir... Senadora, sí, a propósito, digamos, cierto, de estas ayudas y de lo que la gente, digamos, quiere tener, digamos, para poder quedarse en la casa tranquilo, en el fondo, de eso se trata, ha habido un verdadero clamor por el tema del retiro del 10%, ¿cierto?, de las AFP. Y esto sigue creciendo, ¿cierto?, a pesar de, digamos, de que el gobierno ha sido, digamos, bastante claro y enfático en que esto es pan para hoy y hambre para mañana, pero la gente dice, bueno, estos son mis recursos, yo tengo todo el derecho del mundo, ¿cierto?, a disponer de ello, y si me dicen que lo puedo hacer, bueno, cada uno verá si quiere o no sacar, ¿cierto?, un porcentaje, hasta un 10% de los fondos que tienen las AFP. ¿Por qué el gobierno insiste, digamos, prácticamente la crítica es tosudamente en mantener, digamos, intocadas las AFP? Te voy a dar mi opinión, porque últimamente no me está representando mucho el gobierno, ¿no es cierto? Pero entonces no sé lo que piensa. No ha quedado súper claro, senadora, en esta entrevista. Pero mi opinión... yo sé que es un tema muy sentido, vimos en la última encuesta, ¿no es cierto?, que el 83% de los chilenos lo quiere. Pero va en la misma línea. En Perú lo hicieron y bueno, y la gente pudo sacar la plata. Pero vean las consecuencias, porque, a ver, yo creo que hay que partir más atrás. ¿Cuál es la finalidad de este ahorro previsional? La finalidad es la vejez y que cuando tú llegues a esa edad de jubilación, en que ya no vas a poder trabajar, tengas producto de tus ahorros, de tu esfuerzo, del trabajo, de toda tu vida, los recursos necesarios para subsistir. Hoy ya sabemos, y en eso también hay coincidencia, que las pensiones en nuestro país son malas. No es que sean bajas, son malas de frentón y la gente malamente puede sobrevivir con esas pensiones. Había un proyecto para modificar las pensiones que con todo esto quedó en el aire y la oposición también en el Congreso se ha negado a seguir avanzando cuando es un tema grave porque todos los días jubila gente. Por lo tanto, es un tema que, al igual que el proyecto de ISAPRE y FONASA, hay que resolver luego. Pero hay obstrucción de la oposición en avanzar en estos proyectos. Okay. Entonces tenemos un ahorro provisional con una finalidad, tenemos un hecho concreto y es que son las pensiones malas. Si tú hoy día le permites a la gente sacar un porcentaje, el 10% se está hablando, de sus ahorros para gastar en algo que no sea el cuidado de su vejez, a mí me parece que se desvirtúa todo el sistema previsional. Esto no es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la AFP, es un tema de cómo cuidas a los futuros adultos mayores en esos tiempos más difíciles. Creo efectivamente que eso es pan para hoy, hambre para mañana, que además
la consecuencia en todos los fondos, en todos nuestros ahorros, de si todos los chilenos sacaran el 10% de sus ahorros, va a ser catastrófico. Vamos a perder mucho más del 10%, porque esos fondos se van a ir a las pailas, se van a depreciar y va a tener un riesgo importantísimo. Yo creo que el gobierno tiene que ser capaz, para eso tenemos finanzas relativamente estables, ¿no es cierto?, para entregar soluciones que no hagan que las personas tengan que sacar estos ahorros. Además, y finalmente con eso termino, el proyecto que se está tramitando en la Cámara es inadmisible porque lo presentaron en una moción parlamentaria y esto es una materia de iniciativa exclusiva del gobierno. El gobierno hoy día ha dicho que no, pero siempre dice que no y después termina cediendo y negociando con la izquierda en vez de negociar con los parlamentarios que lo han apoyado y trabajan con ellos. Senadora, sin embargo... sí, está bastante disconforme, Karin, la senadora con el gobierno. Sí, ya la he notado. De oposición la senadora. Sí. Senadora, sin embargo, igual por ahí se dijo en algunos medios de comunicación algo que no me parece una idea muy descabellada, que la gente que ya está con hambre y que ya está próxima a jubilar, finalmente ellos tampoco van a tener una jubilación que les va a alcanzar fantásticamente para el resto de su vida y se van a tener que acoger a pilares solidarios, a jubilación solidaria. ¿A esa gente podría entregársele también? Por lo menos, digamos... Mira, yo me abriría en un solo caso. Me abriría a entregar a que se puedan retirar un porcentaje de estos fondos en aquellas personas que tienen una enfermedad grave. Ok. Porque ahí tú estás cumpliendo la misma finalidad para lo cual ahorraste, es para vivir lo mejor posible tus últimos días. Yo creo que es importante no desvirtuar la finalidad del ahorro previsional y creo que el gobierno debe ser capaz de solucionarle los problemas a la gente. Tenemos finanzas estables, hay posibilidad de endeudamiento, creo que el gobierno ha comenzado bien, se ha desviado últimamente, pero lo que sí es importante es asegurarle a las personas el mínimo, la dignidad, una sobrevivencia digna por el solo hecho de ser persona. Ok, senadora, yo con esto termino, no sé si Reinaldo después tendrá otra pregunta. ¿Qué le pareció la intervención de Jacqueline Risenberger ayer, como llamándole la atención al ministro Monkeberg porque su mujer, la diputada Paulina Núñez, había votado de una manera que no era acorde a lo que era Chile Vamos por el tema del postnatal? ¿Qué le parece esa intervención? Como que Jacqueline Risenberger le diga al ministro, controle a su esposa. A ver, ¿cómo explicarte? Yo creo que cuando uno forma parte de una coalición, debe ser leal a esa coalición y los desencuentros y diferencias conversarlas hacia adentro. Acá, durante esta crisis, ha habido un grupo de parlamentarios de Chile Vamos, particularmente, diría yo, de Renovación Nacional, que se han unido con la izquierda para presentar proyectos inconstitucionales, inadmisibles. Y eso es una deslealtad, porque estamos en un Estado de Derecho. Si nosotros, los parlamentarios, que somos los que hacemos las leyes, no las respetamos, mal podemos hablar de Estado de Derecho, mal podemos hablar de que hay que fortalecer la democracia, mal podemos hablar y pedirle a la gente que respete las instituciones si nosotros mismos no lo hacemos. Pero yo si esa deslealtad va en favor del pueblo... Busca las vías constitucionales e institucionales para ayudar al pueblo de acuerdo a esa norma. No, el fin no puede justificar los medios. El fin no puede justificar los medios. Yo creo que lo que hizo particularmente en el tema postnatal la diputada Paulina Núñez, Marcela Sabat, Gonzalo Fuenzalía y otros, no puede ser aceptable, no puede ser aceptable. Y lo que la presidenta de mi partido manifestó en el comité político en el día de ayer, no es una pataleta de ella, no es el sentir de ella, es el sentir de, yo te diría, la mayoría de los militantes de la UDI. Ok. Senadora, sí, por último, ¿cómo ve usted, digamos, la salida de esta crisis? Nosotros veníamos de una crisis de octubre del año pasado.
entramos en otra crisis, que es la crisis sanitaria. ¿Cómo va a salir el gobierno después de esta situación? ¿Cierto? Probablemente no sabemos todavía, de aquí a 2 o 3 meses más, o de aquí a fines de año, pero se va a enfrentar a una situación mucho más compleja que la que se vivió en octubre del año pasado, además, digamos, con una coalición bastante resquebrajada por lo que acabamos de conversar. Es una situación muy difícil. Yo creo que ya a partir de lo que fue el estallido social, como tú bien señalas, agravada por esta crisis sanitaria, ¿no es cierto?, el gobierno se alejó completamente de su programa de gobierno, y eso no lo estoy criticando, era que debía enfrentar la nueva situación y la situación actual que estamos viviendo. Va a pasar de aquí a septiembre, espero, ojalá antes, la crisis sanitaria, pero nos vamos a quedar con la crisis económica, que va a ser mucho más profunda de incluso lo que se generó con el estallido social. Por lo tanto, yo creo que efectivamente el gobierno tiene lo que le queda de mandato, 1 año y medio, en fin, un panorama muy difícil como país. Todos somos parte de este país, no solamente el gobierno, en que creo que lo más importante va a ser ver cómo ayudar a la gente para que los trabajadores y las familias, ¿no es cierto?, tengan ingresos, para que los emprendedores, las pymes y las pequeñas y medianas puedan seguir subsistiendo, porque generan empleo, para cuidar el empleo, para reactivar la economía. Creo que eso va a tener que ser el enfoque post-pandemia sanitaria, porque ahí vamos a enfrentar de lleno, ya lo estamos viviendo, pero ahí nos vamos a enfrentar de lleno al escenario crisis económica, que además no es solamente una crisis en Chile, va a ser una crisis mundial, y eso significa que también te va a costar, ¿no es cierto?, cada país está tratando de sobrevivir económicamente. De esto vamos a tener que salir prácticamente solos, y para eso es importante cuidar el empleo, cuidar a los empresarios, cuidar a las pymes, cuidar a los trabajadores y a sus ingresos, cuidar todo y buscar medidas de reactivar la economía. Yo espero que en nuestra región, ¿no es cierto?, que el sector turismo, el sector comercio, el sector hotel, los restaurantes, dentro de lo cual cabe el turismo, van a ser seguramente de los más golpeados. Y vamos a tener que, todas estas medidas económicas a nivel nacional, empezar a ver que ya lo está haciendo el gobierno regional. Yo creo que en eso el intendente Quesada lo ha hecho muy bien, junto al CORE, ¿no es cierto?, en que han destinado gran cantidad de sus proyectos, yo te diría que cerca de 10.000 millones de pesos, 12.000 millones de pesos, en apuntalar la economía regional, porque es lo que hay que hacer, no tienes de otra, no hay de otra. Se están hablando de un 15% de cesantía, de una inflación mucho más allá de lo que decimos, la caída del IMASEC la hemos visto los 2 últimos meses, gracias a Dios el PIB de la minería no ha bajado, que podría ser nuestra palanca de donde agarrarnos, pero necesitamos reactivar los otros sectores de la economía. Ok. Reinaldo, ya tenemos que terminar la entrevista, se nos alargó bastante, pero como siempre con la senadora todo es muy, muy interesante. Senadora, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por esta oportunidad, y ojalá podamos volver a conversar prontamente. Muy amable. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos de inmediato.